Asambleísta Betty Carrillo. Gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. No sé por qué motivo no me causa extrañeza la intervención de un personaje como el asambleísta. No sé por qué motivo no me causa extrañeza las observaciones, entre comillas, que el asambleísta Páez, que es uno de los máximos representantes de la derecha en este país, ya que ni siquiera entiende lo que significa los delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad son los crímenes contra la humanidad, aquellos crímenes que se han dado a través de la instigación, del asesinato, de la muerte, son crímenes de Estado que se han dado en contra de hombres y mujeres progresistas en la mayoría de los casos. Esos son los crímenes de lesa humanidad. Y por supuesto que nosotros, porque tenemos las manos limpias, podemos promover y decir que sí deben ser reivindicados y que sí deben ser defendidas aquellas personas que fueron en otros gobiernos, como el gobierno de León Febres Cordero o el gobierno de Rodrigo Borja, del cual usted forma parte, de esos crímenes, de esas torturas y de esas desapariciones forzosas. El tener este proyecto de ley es lograr, es buscar que las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, es decir, aquellos que han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos, cuya voz y cuyo dolor fueron durante mucho tiempo ignorados, encuentren finalmente en el Estado una respuesta que permita, en primer lugar, que su voz se escuche, que se reconozca que su vida fue arrebatada, que su existencia fue afectada, quizá de modo irreversible, y que fundamentalmente se haga realidad el derecho que tienen a la justicia, la reparación de sus derechos y la garantía de tan deplorables acciones para que nunca más en este país vuelvan a repetirse. En este sentido, los asambleístas que trabajaron en Montecristi pensaron en esta realidad que durante mucho tiempo vivió nuestro país, y fue precisamente por eso que a través del artículo 66, 75, 78 y 80 recogieron y protegen precisamente este tipo de delitos. Sin duda alguna, existen puntos críticos en este proyecto y podría ser más bien la limitación temporal que las personas obtendrían en beneficio de esa reparación por la vía administrativa. Se establece un universo bastante delimitado, lo cual podría ser objetable, sobre todo considerando que no existirían mecanismos para que se pueda lograr el reconocimiento de posteriores vulneraciones a los derechos humanos. Queda en duda qué organismo o entidad estatal se encargará de gestionar la investigación de vulneraciones que se produzcan a futuro. No podemos negar en este país la importancia que ha tenido para transparentar precisamente esos delitos de lesa humanidad la Comisión de Justicia. Un grupo de hombres y mujeres con una alta calidad ética que pusieron al país en evidencia esas persecuciones por gobiernos que tuvimos en gobiernos de derecha. Es necesario, considero, que en el proceso de reparación las indemnizaciones siempre serán un aspecto de especial relevancia, sobre todo en consideración del monto de las mismas y el procedimiento a través del cual se otorga. Considero también que dentro de esta propuesta de ley se puede establecer como punto crítico
las posteriores reformas que se deben dar al Código Penal, que deben efectuarse y que constituyen para la función legislativa una tarea pendiente, pero que es imprescindible hacerlo, pues si no, el proceso reparatorio, sobre todo en cuanto a la garantía de la no repetición, quedaría a medias. El proyecto del nuevo Código Penal Integral recoge en este sentido algunas reformas en las que deberían tomarse en cuenta la propuesta realizada por la Defensoría del Pueblo en el momento en que ha sido presentada. La pregunta es, ¿el proyecto de ley soluciona todos los puntos críticos que en este momento vivimos por los crímenes de lesa humanidad? Considero que todavía faltan algunas cosas. Es importante, pero sí se puede agregar algunas cosas. El proyecto de ley se dirige exclusivamente para las víctimas reconocidas como tales por la Comisión de la Verdad en el periodo comprendido entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre del 2008. Si bien, como hemos dicho, esto excluye la posibilidad de institucionalizar mecanismos reparatorios a futuro, constituye, no obstante, una forma de dar un cierre adecuado al proceso de la Comisión de la Verdad, cuyo objetivo fundamental, a nuestro criterio, era recopilar la información que permita acabar con la impunidad, pero por sobre todas las cosas, visibilizar a las víctimas y otorgarles la reparación de sus derechos, lo que finalmente se conseguiría a través de esta ley. A través de este proyecto se establece un mecanismo para una reparación indemnizatoria. Se determinan las personas que tienen el derecho a la misma, así como procedimientos y parámetros a través del cual llevarlas a cabo. Pero considero existe una falencia. No se determina el monto de las mismas, lo cual sería, al fin y al cabo, lo más importante dentro de este parámetro de reparación. El proyecto no establece reformas de tipo normativo a otros cuerpos legales, principalmente al Código Penal, pero como hemos señalado, esto se lo podría hacer en posteriores reformas. Surge entonces otra pregunta. ¿Qué debería incorporar, mejorar o suprimir, tal como está presentado este proyecto de ley? Dentro de las reparaciones de tipo simbólico, que son de trascendental importancia para el bienestar psicológico de las víctimas, así como para la memoria colectiva y la toma de conciencia de las instituciones estatales, debería de incluirse primero las disculpas públicas de las entidades, corporaciones, de la fuerza pública en las cuales se haya cometido acciones u omisiones contundentes a la vulneración de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. De igual forma, como un aspecto adicional de reparación o dentro de las líneas de trabajo establecidas en el artículo 14, debería constar la obligación estatal de entregar a las víctimas la información que soliciten respecto a su caso, los mecanismos de indemnización, otras vías de reparación disponible, el estado de los procesos judiciales que se inicien, etc. Considero que a través de las acciones que han sido presentadas por escrito a la respectiva comisión, si de ser consideradas, podrían mejorar muchísimo más este proyecto de ley. Pero hay algo indiscutible. Este proyecto de ley es necesario para que nunca más en este país ningún otro gobierno, como fue el de León Febres Cordero, como fue el de Rodrigo Borja, como fue el de Maguad, como fue el de Bucaram, tengan un ámbito de persecución y de muerte para ninguno de nuestros ecuatorianos. Muchas gracias.